Hablar de la historia de las mujeres a través de sus fuentes tiene un doble compromiso: atender la riqueza de los acervos documentales por sí mismos y enseñar a analizar las fuentes con perspectiva de género. Y este es el gran reto. Vivienda ajena, los juicios de desocupación en Puebla en la década de 1870 es un trabajo que les voy a comentar que tiene una visión doble. ¿Por qué? Este trabajo que aquí presento es parte de la investigación de la tesis de maestría, donde me di a la tarea de analizar un conjunto de delitos comunes ocurridos en la ciudad e irlos desarrollando. Estos delitos, como ustedes bien saben, se presentan con más frecuencia. Yo solamente me detuve en 3: el de injurias, otro por falta de pago de préstamos otorgados sobre prendas, y el último, que sería la falta de pago de alquileres de inmuebles y por lanzamiento o desalojo. La finalidad es mostrar cómo se aplicó la ley en la ciudad en casos de estos delitos menores y bajo qué modalidades. En este sentido, debo comentar que mi primera preocupación y las hipótesis que se presentaron para comprobar mi hipótesis en la maestría era hacer un largo recorrido sobre el derecho. Es decir, la década de 1870 fue un momento de transición, pues tanto política, y por ello se vio reflejado pues en todo el marco jurídico. Sin embargo, en este momento, esas mismas fuentes las quiero observar con otros ojos, y ahorita lo voy a ir desarrollando. Entonces, la ley nos permite ver también cómo ha sido objeto el género, es decir, tanto mujeres como hombres recurren a las mismas justificaciones para incumplir con ciertos preceptos, en este caso reglamentarios. Pues vemos que no, las justificaciones son diferentes. Bueno, pero ¿bajo qué modalidades? Entonces, a partir de la lectura de las relatorías de las figuras que predominan en estos delitos comunes, vemos que son las mujeres. Bien, entonces, también se pretende ver la influencia de estas querellas de las relaciones interpersonales, problematizándolas sobre la base de fuentes documentales y mostrando el trato diferenciado de género, como ya se comentó. Todo esto enmarcado en la dinámica social de la Angelópolis. De este modo se busca evidenciar también cómo los juicios verbales eran percibidos y utilizados por la población, así como sus reflejos en la vida cotidiana a la luz de la pobreza. Que esto es un factor también muy importante, porque si bien tanto hombres como mujeres están en un mismo contexto, vemos que aún las mujeres, como los niños y ancianos, son grupos de una mayor vulnerabilidad. Siguiendo con la lógica de intervención del Estado en la vida cotidiana, fuera de los hogares, a fin de evitar la fricción entre la población, nos encontramos con una figura muy importante que nos va a ayudar a acercarnos a este tema que implicó vivir en un lugar, en una vivienda ajena. El juez de paz fue la figura jurídica encargada de propiciar la tranquilidad mediante un orden bien establecido. Pero este juez de paz lo tenemos que pensar no como un hombre letrado,
ya que este no era el requerimiento, sino una persona que fue escogida entre sus vecinos y que representaba la ley en la comunidad. Sin embargo, contaba con el poder de promover una conciliación. Bien, aunque hay una historiografía de tipo histórico-jurídico que nos habla de la legislación mexicana del antepasado siglo y de modo general de los juicios, no sabemos de estudios específicos realizados sobre su aplicación en el desarrollo de la vivienda, y menos en lo que se refiere a los delitos de orden común y pensados bajo la perspectiva de género, que ahí es el gran reto. Esto hace por demás pertinente la investigación histórica de este aspecto del derecho en un espacio y tiempo específico, que nos permite acercarnos a las mujeres que recurrieron al juez de paz para denunciar o a las que en contraparte fueron objeto de una acusación por atrasarse en el pago de la renta. Los delitos comunes abordados en juicios verbales u orales se refieren a conflictos de poca monta en cuanto a repercusiones pecuniarias y sociales. No fueron trascendentes que sobre hechos graves, por ejemplo, los hurtos, las lesiones o asesinatos. Sin embargo, fueron juicios que ejemplificaron los problemas de convivencia, y esto es sumamente interesante si queremos acercarnos a cómo era ese imaginario, ese vivir el día a día, sobre todo entre la población de menos recursos económicos. El estudio de estos delitos remite a un sector de la sociedad donde el hombre tiene la primacía, pero no están ausentes las mujeres. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, otros delitos como la injuria o los impagos me han llevado al problema de la vivienda. Es decir, cuando la mujer va y pide un préstamo, a la hora de justificar por qué no ha pagado, si bien menciona porque tiene problemas de salud, algún hijo, porque vive sola, es decir, ahí nos deja entrever esa ausencia del hombre. También nos comenta, es que tengo que pagar la renta. Y aquí vemos cómo son ellas las que están tan cercanas con esa preocupación de dónde vivir. Y para el caso de Puebla, eran 2 meses para este momento, según lo que nos comentan en las resoluciones del juez de paz, lo que se daba como tolerancia si no se tenían que desalojar. Y entonces volvemos a ver que las mujeres mencionan, sí, ¿y a dónde me voy con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con los pocos muebles que tenemos? Pero esta sensibilidad ya era tomada en cuenta en las recomendaciones del juez de paz, porque dentro de estas recomendaciones se visibiliza claramente cómo se le recomienda, no caigas en esa pasión que pueda poner la mujer para justificar un delito, cosa que no sucede para el hombre. Es una diferencia clara. Entonces, ellas se vieron envueltas en buena parte en dichos juicios, tanto directa como indirectamente. A nivel informativo, la columna vertebral de esta investigación se encuentra en la fuente primaria del Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Puebla. Gracias a su rico acervo de la serie de juzgados y a su apartado de juicios orales, que contiene los registros que llevaron los escribanos de juicios presentando ante el juez de paz, se pudo alcanzar la meta de elaborar este trabajo.
Y es en este punto donde la fuente primaria permite vislumbrar un mundo de posibilidades, que ustedes ahorita lo verán en el transcurso de desarrollo de las diapositivas. Y también estas carencias del investigador cuando no interpreta de manera adecuada la fuente. Es decir, una sola fuente te da varias líneas de investigación. Como yo les comentaba al inicio de mi presentación, en un primer momento yo solamente la revisé para seguir esta lógica de la legislación. Es decir, en esta transición, cuando está en desuso, empieza a estar en desuso las leyes hispanas y empiezan a adquirir ese cierto poder y presencia, el código, por ejemplo, que si bien para el caso de Puebla hay un código para 1856 civil y criminal, pero es hasta 1870 y ustedes saben que hasta el siguiente año es que tiene una presencia ya en varios estados, pero en Puebla se adquiere hasta 1875. Entonces hay un jaloneo en cuestión de las leyes. Pero ahorita, esas mismas fuentes queremos que nos resuelva otras interrogantes. Entonces, aquí el qué se pregunta es lo que la fuente de cierta manera nos va a responder. Al respecto, es importante también tener prioridad de una literatura jurídica pertinente encontradas en la biblioteca La Fragua. Este acervo invaluable que me permitió encontrar las leyes que se estaban expidiendo y atendiendo en el momento. Así fue como encontré para 1853 el manual de alcaldes, o sea, instrucción breve y sumaria para los de la capital de México y para los alcaldes y jueces de paz de los estados. Entonces aquí es donde fue sumamente fortuito encontrar estas recomendaciones que se les da a los jueces de cómo atender a las mujeres. Es escrito por Mariano Galván y editado en 1850. El Código de Procedimientos Civiles y Criminales de México y posteriormente el Código Penal para el Distrito Federal. Por otro lado, también es de suma importancia recurrir a la hemerografía que está poniendo atención en este tipo de delitos a manera de denuncia de las injurias, de estos escenarios molestos para muchos por el hacinamiento que se está llevando en las vecindades principalmente. Pero también en estas situaciones molestas de ver los muebles que se encuentran tanto en los patios de las vecindades como en las calles. Bien, por otro lado, en cuanto a estos estudios situados para otros contextos, me fue de vital importancia recurrir. En Puebla, sé qué está pasando a través de las fuentes del archivo, pero historiográficamente no hay nada. Pero sí encontré para otros lugares, como es el caso de Veracruz, porque esta serie de preocupaciones empiezan a hacerse posteriormente. Entonces también en una cuestión teórica es una forma de guiar qué es lo que quieres preguntar, cómo lo hicieron otros autores. Yo me guié sobre todo por los textos de Jorge Alberto Trujillo Bretón
y también por Joan Scott. Bien, ahora entrando en materia. Los juicios por desocupación. Permítanme cambiar a la diapositiva. Morosidad en el pago del alquiler. Aquí debo comentarles que las imágenes no provienen del archivo, sino me di a la tarea de encontrar estas imágenes relacionadas o que de cierta manera nos trasladan a los lugares, pero se encuentran en línea y no todas o no coinciden a mi momento de estudio. Vivienda ajena, morosidad en el pago del alquiler. El registro de los juicios verbales permite observar la pobreza, la penuria y el roce diario de la gente de la ciudad de Los Ángeles. Los delitos comunes tienen estrecha relación con la situación económica que estaba atravesando la población, siendo la gente de pocos recursos y paupérrima que era la protagonista de estos juicios. Nos dice Marín Tello que detrás de las demandas de justicia quedó grabada la vida cotidiana de los actores y demandados, la forma de gobernar, la tradición de legislar, pero también que permite que una mínima parte quedara rastro en una fuente que nos habla del común. Es decir, esta gente que no tiene un lugar donde vivir, por lo que se veía obligada a rentar un espacio que le permitiera resguardarse del frío. Ese frío y ese calor que solamente un espacio de cierta manera te deja hasta reproducirte, te deja comer y dormir. Y esa misma gente era con gran frecuencia la que citaba al juez de paz para exigirle que pagara los alquileres. Y adivinen qué, precisamente eran las mujeres que tenían que dialogar con el juez de paz para justificar su atraso en la renta. En su defecto, para que se desalojara el lugar, tenía que comprobarse primero que no se había cumplido por lo menos 2 meses con el pago. Pero ya cuando se hablaba de cuestiones monetarias, aquí no se le llama a la mujer, sino al hombre. Es decir, muchas veces las mujeres tuvieron que recurrir a un fiador, porque esto llevaba a un contrato. Y entonces ellas, la mayoría de las veces, no fueron objeto de crédito, objeto de respeto para ser nombradas como fiadoras o para no tener que recurrir a un fiador. En este sentido, ellos fueron los que llegaban a acuerdos. Dame oportunidad de ir pagando semanalmente, es decir, de acuerdo a sus posibilidades. Por otro lado, regresemos al escenario. Miguel Ángel Cuenya nos dice, la mayor parte de la población de la ciudad, hombres, mujeres y niños, desconocidos, miserables y analfabetas, no contaban con ningún tipo de patrimonio. Habitaban en estrechos y hacinados cuartos de enormes vecindades que desde mediados del siglo anterior habían surgido en la traza española, así como también en míseras viviendas y humildes jacales dispersos desordenadamente en los barrios indígenas que rodeaban el centro de la ciudad. En el caso mexicano, les comentaba, no encontramos sino una muy escasa historiografía sobre alquileres de vivienda y desocupación. Pero si nos trasladamos a otros lugares como el de Madrid, vemos que aquí ya existe una legislación donde indica que se empieza a lucrar con las viviendas y que no hay una proporción entre población-vivienda.
Entonces, un solo espacio, un cuarto, es rentado para varias familias. Y entonces se empieza a lucrar de manera, lo manejan ahí, se me fue la palabra, eh, se empieza a promover la propia pobreza y humillación de las personas, perdón. Y entonces ya empieza a haber toda una legislación donde la renta empieza a ser fija y también donde el arrendatario tiene ciertas obligaciones. Pero para el caso de México todo esto es inexistente. Bien, por otro lado, aquí quiero hacer énfasis que el acervo documental del municipio tiene informaciones valiosas. Ahorita no voy a comentar las cuestiones jurídicas, sino me voy a ir específicamente a las relatorías de las mujeres. Esta descripción de cómo viven no siempre la encuentro en estos juicios específicos a las desocupaciones, sino las encuentro en las injurias. Las mujeres comentan que fueron llegando a la ciudad de Puebla y en esta ciudad quizá invitados por familiares, quizá pensando en una vida con mayores oportunidades, se toparon con lugares insalubres. Pero sobre todo que no tienen un espacio para ellas. Es decir, ¿cómo debe de ser el espacio privado para las mujeres? En la ciudad
esta intimidad no se permitió, porque hubo una extensión de sus viviendas hacia el patio y hacia la calle. ¿Por qué? Hay esta descripción recurrente, que son la de los espacios. Nos indican las vecindades ya no cuentan con patios, sino que se empezaron a hacer divisiones, se empezaron a fraccionar y solamente quedaron pasillos. Claro, esta transformación no la sufrieron todas las vecindades, porque otras tuvieron una lógica distinta. Pero lo que sí quiero indicar es cómo empezó a tener un mayor valor el espacio y cómo estas mismas vecindades fueron llenándose de personas migrantes que buscaban trabajos y nuevas posibilidades. Aquí quiero que vean sobre todo los lavaderos. Y en esta otra imagen quiero que veamos también esta extensión de la vivienda. Entonces, empezaron las querellas y aquí fue donde encontré la situación de cómo se vive en una vivienda ajena. Claro, aunque fuera propia, las características son distintas, pero sobre todo estoy atendiendo a la situación de las vecindades. Vemos la presencia de la insalubridad por la falta de ventilación, por la inexistencia de un mantenimiento. Así se fue llegando goteras, paredes húmedas, pero también la convivencia con los animales. Cuando de repente en esos tendederos se dan cuenta que ya no están tus prendas, empiezan los pleitos. Y estas injurias que tratan de la difamación, cuando la acusada se defiende y dice, me está difamando. Pero ¿a quién echarle la culpa de estas pérdidas? Que a manera de ejemplo, la mayoría de las veces la encuentro cuando la ropa desaparece. Pero no solamente desaparece la ropa, sino desaparecen los platos y también hay pleito de quién tiene la obligación del aseo de los baños. Porque ustedes tienen que imaginar cómo un par de baños tiene que servir a la vecindad. Porque fueron pocos los que tenían un baño propio. Entonces, yo cuando trabajé mi fuente, no recurrí a las imágenes, no recurrí a estas preguntas de, bueno, ¿a qué se debían estos delitos? ¿Por qué la mujer es la que encontramos como acusada, pero también como la que es objeto de difamación? Aquí no encontramos a los hombres. Y esto corresponde porque el hombre se desenvuelve en el ámbito público y tiene que salir a trabajar. Entonces, ella es la que tiene que lidiar con todo este panorama. Aquí estas fotografías creo que me permiten de manera clara ver este problema de no tener en dónde vivir. Creo que estas áreas comunes, como parte de la extensión de la vivienda, nos ejemplifican claramente las condiciones en que vivieron y que actualmente, lamentablemente, así es, gran parte de la población. Pero por otro lado, también hubo mujeres que eran arrendatarias. Encontramos a mujeres que
llevaron juicios por desocupación. Pero aquí ellas contaron con un representante legal. Y este representante se ve de manera continua que no buscaba realmente en desalojar aquí a las personas, sino lo que querían era dar constancia que ya se había atrasado en la renta. Algo que me llamó mucho la atención es que para ellas era muy importante contar con una propiedad y entonces empezar a trabajarla. Y no se preocupaban tanto porque ya no les fueran a pagar, sino que quedara constancia que ya se iban atrasando y que en su momento se iban a poner al corriente de acuerdo a los acuerdos que se llegaran. Los delitos comunes y de poca monta cargaban y cargan consigo el derrumbamiento de un sector de la sociedad. Y como yo lo comento, que vivían en plena pobreza o cada vez más se iban haciendo pobres. ¿Esto a qué se debe? A que no había una reglamentación donde hubiera tarifas fijas, sino se continuaba con la explotación. Pero también no había una concordancia entre lo que se pagaba y la calidad de la vivienda. Vecinos comentan que tenían que pedir prestado, por ejemplo, para comer. Tenían que pedir prestado para acudir a un curandero o a una comadrona en su caso. Pero lo que ya no lograban era ponerse al parejo en el pago de las rentas. Entonces, gran parte de las denuncias era que se reglamentara. Por otro lado, vemos la justificación de los dueños de estas vecindades, que muchas veces recurrieron también a un representante legal, y el representante nos comenta que lo que perciben no alcanza para remodelarlas, no alcanza para subsanar todas las peticiones que se hacían. Pero por otro lado, considero que de cierta manera se veía como normal, como de que pues ellos están acostumbrados a vivir así. Y creo que los testimonios que nos dejan algunos estudiosos como Cuenya nos reflejan esa convivencia entre los animales, las personas a la hora de dormir. También nos deja entrever cómo de manera natural empiezan a aceptar esta convivencia que les genera muchos problemas, pero que han sido naturalizados. Entonces, es muy complicado, y algo que yo creo que aquí es muy sensible de atender, cómo posteriormente, cuando hubo estos grandes proyectos de las Infonavit, de estas unidades habitacionales, se pensó subsanar este tipo de temas. Sin embargo, creo que los primeros intentos fueron buenos, pero ahora estamos regresando a lo mismo, a lugares pequeños, a esa interacción que no se puede evitar entre vecinos. Pero aquí el gran problema lo tenía el juez de paz. ¿Por qué? Porque él era parte de esta situación. Él también muchas veces no tenía una vivienda propia. Sin embargo, jurídicamente, alejado de las letras, buscó asesorarse. Y aquí me pareció como algo extraordinario de que pidiera ayuda. Un presbítero quiere desalojar y el que en ese momento estaba ocupando dice: tengo un contrato. Y en este contrato tengo garantizada, con otras palabras, claro, mi vivienda por 6 meses y todavía no se cumple. Pero también alegaba el presbítero
de acuerdo a las leyes españolas, que cuando el arrendatario tiene necesidad de su casa por haberse casado o por la que vivía no estuviera en buenas condiciones, de solicitar la que estuviera en renta. Y entonces, aquí el juez de paz dice, tengo que asesorarme. La resolución no la tenemos. Sin embargo, vemos también cómo hay figuras importantes que están lucrando por la falta de precisión de las leyes, pero también como, aunque del común de la población, y no me estoy refiriendo a ello de manera despectiva, sino del común que vivía en vivienda ajena, intenta defenderse, porque en este caso no había rentas atrasadas. Sin embargo, se estaba siendo afectado. Bien, el tema de los inquilinos es una situación que hasta la fecha no ha tenido una resolución. Yo como historiadora, de cierta manera, veo cómo históricamente se ha seguido arrastrando. Sin embargo, el lanzamiento y el desalojo es un drama cotidiano, al menos así lo testifican las fuentes, que es a lo que quiero regresar. Este documento, de cierta manera, creo que hasta pocas décadas, yo, gracias a la pertinencia y compromiso de la doctora Gloria, me acerco a ellos con otra mirada, con interrogantes que me hablen de dónde están las mujeres. En estos documentos yo no había visto a las mujeres. Si bien las mencionaban, pero yo no las cuestionaba, no las problematizaba. Ahora veo que también podemos desarrollar, por ejemplo, la situación de los niños. Cómo están viviendo los niños, cómo se desarrollan. Pero esto ha sido gracias a la perspectiva de género, a esa mirada que tiene una gran sensibilidad y siento que de cierta manera nos compromete a, como historiadores o desde tu trinchera, decir, el problema de la vivienda ajena, perdón, no es una cuestión exclusiva de leyes. O bien, cómo estas leyes no cobijan, no respaldan a la mayoría. Y se empieza aquí a cuestionar, o vemos, bueno, puedes solicitar su desalojo si no cumple con 2 meses. Pero por otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Y nos dicen las relatorías, se empieza a hacer hasta cierto punto una red entre los vecinos, porque como son lugares tan pequeños, en una vivienda no te puedo yo resguardar los pocos muebles que tengas, porque simplemente no caben. Entonces, la vecina tiene las 2 sillas, la otra tiene a lo mejor el anafre, que son a lo mejor, se podría decir de manera ligera, cuestiones de un favor simbólico, pero no era un favor simbólico, porque en sus casas ya no cabía más nada. Pero también estaba prohibido que dejaran sus cosas en los patios. Y en lo que se hicieron estos corredores estrechos, simplemente ya no cabía nada. Pero ¿qué pasaba con ellos? Este drama cotidiano respecto al lanzamiento y el desalojo no lo vemos en la ley, pero sí lo vemos en los testimonios que nos dejan la propia ley y que se encuentran en los acervos. Por eso yo invito
a la consulta de los archivos, a la consulta de la merografía, porque considero que van entrelazados. También, por otro lado, la historiografía que atiende estos temas o el que estemos investigando nos ayuda a evidenciar de qué manera fueron atendidos en otros espacios. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, vemos que las que levantaron la voz fueron las prostitutas. Y las prostitutas, a manera de denuncia, llevaron sus colchones y los quemaron. Creo también que hay un momento de conciencia social. Aquí yo aún no lo encuentro. Pero también considero que el drama cotidiano, y yo lo comento como drama o lo califico como drama, porque en la fecha, bueno, hasta la fecha, no se ha logrado subsanar. Aquí quiero comentar que por gran tiempo de mi vida he vivido en una vivienda ajena. Entonces, la angustia permanente de cuando te soliciten la casa, no la encontramos en la ley. Y no la encontramos en esos historiadores que no analizan la fuente con la perspectiva de los involucrados. ¿Qué está pasando? Entonces, creo también que los testimonios tienen que analizarse con cierta pasión. Yo cuando recién iniciaba mis trabajos, me decían, tiene que ser completamente objetivo. Y para que sea objetivo, tenemos que alejar estas cuestiones sentimentales. Pero no, creo que la propia fuente le da solidez a tu trabajo, que no deja de ser científico, porque lo tienes que comprobar con la certeza de lo que tú estás diciendo. Es decir, yo está poniendo tanto la fuente documental del archivo como la fuente que se está expresando y que se está dando a conocer a través de los acervos de los periódicos, se me fue aquí, de la fuente hemerográfica, pero también del contexto de otros lugares, en el caso de la ausencia del que se esté estudiando. Entonces, creo aquí que es sumamente interesante figurar a la mujer en esta angustia permanente. ¿Por qué? Porque el Estado no le está dando las garantías. Pero ¿cómo le iba a dar las garantías? Es decir, si lo visibilizamos con otras problemáticas, si no era ni siquiera objeto para ser considerada ciudadana, por ejemplo. Pero ella es la que tiene que lidiar. Aquí quiero ir cerrando mi participación cuando una de ellas, y lo vemos en el caso de los impagos, en el remate de prendas, dice, yo quiero sacar mis enaguas porque quiero regalar, se la quería regalar a una hija. Y entonces dije yo, ¿por qué no había como que haciendo esta hilación? Y vemos que los remates son gran parte los menesteres, las prendas de mujeres. Y siguiendo, vemos que no se llevaban a empeñar las herramientas de los hombres porque ellos las iban a ocupar para trabajar. No se empeñaban las prendas de los hombres porque ellos tenían que salir a trabajar. Y entonces, en el caso de la mujer, vemos empeñados todos sus herramientas, por ejemplo, para cocinar, desde platos, tazas, anafres, cucharas. Y esta persona, al ya no tener con qué, porque estaba viviendo con una vecina, al ser parte de un desalojo, fue a llevar su enagua.
pero la quería recuperar para regarla. Entonces, creo que no se trata de victimizar, se trata de decir qué nos indican las fuentes, qué nos indica el analizar este espacio de las mujeres, porque algo que ya varias estudiosas nos han determinado es que los espacios están divididos también por género. Y precisamente el espacio de las mujeres es el privado y es la vivienda. Pero ahora, ¿en qué condiciones entonces se encuentran estos espacios de las mujeres? No hay un momento donde ellas puedan tener una intimidad, no hay momento en los que ellas no tengan la necesidad de interactuar con el otro. Y ya no solamente con sus familiares o con sus propios hijos, sino con los vecinos. Quiero concluir comentando que hasta la fecha no se trata de hacer la historia de las mujercitas. Se trata de evidenciar, de denunciar que nos falta mucho trabajo por hacer. Y este trabajo va a permitir dar nuevas pautas para decir por qué esta disparidad entre hombres y mujeres. ¿Por qué continuamos con esta disparidad? Por ejemplo, si nos vamos más allá de niños, mujeres, hombres y ancianos. Y es porque, en este caso, la ley no siempre te ampara, o también porque hay unas reglas invisibles, inconscientes, donde la mujer se hace cargo de ciertas situaciones, sobre todo las que se encuentran en la cuestión familiar, porque ella es la que tiene que poner la cara para que le cuiden sus muebles, porque ella es la que tiene que poner la cara para ir a rematar las prendas, y también ella es la que vive en estos espacios, porque los hombres, si bien llegan y descansan, si es que lo logran hacer, pero se desenvuelven en otros lugares, que es el público. Yo agradezco la invitación, agradezco que se hagan este tipo de espacios, porque nos abre ventanas para que nosotros, de cierta manera, demos a conocer qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, pero también para dar las gracias a las mujeres, porque en este caso han sido mujeres las que nos dan esa guía. Yo quiero aquí mencionar, doctora Gloria, doctora Elba, a todas las estudiosas que ya me precedieron, que gracias a sus lecturas, gracias a sus investigaciones, uno ha podido ver sus propias disertaciones, como que te puede ofrecer un mundo de posibilidades que no lo habías hecho. Entonces también creo que gracias a ello puedo decir y puedo constatar que la historia tiene una gran pertinencia social y que tiene un gran compromiso, porque no se trata solamente, y no es para demeritar otras investigaciones, claro está, de remitir personajes, remitir fechas, sino relacionar el pasado con el presente,